amigas, amigos, un gusto que nos acompañe hoy en este podcast. De verdad estoy muy feliz, muy contento porque hoy tengo el gusto de compartir junto con ustedes con Álvaro Rojas. Él es conferencista, columnista de temas de liderazgo, tiene un canal buenísimo de podcast que se llama Profesionales 4.0, gerente general del Centro de Convenciones acá en Costa Rica. Incluso, si me permiten, nuestro invitado es el que acuñó el concepto de Profesionales 4.0 acá en el Costa Rica. Ha escrito dos libros, El eslabón perdido del liderazgo 4.0, y les confieso que me he leído su primer libro, eh, y me lo he leído tres veces. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Ese es el título de su obra. Hola Cristian, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, Álvaro? ¿Todo bien? Qué gusto saludarte. Igualmente. Gracias por tu paciencia. No, no, no te preocupes, más bien gracias a vos por permitirme tener esa conversación No, de con todo un gusto. tema, de un temazo que sé y estoy segurísimo que lo manejas al dedillo. Bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo para estar a la altura. Bueno, primero que nada, Álvaro, sí quiero decirte que tu libro, ahora, ¿quién podrá defendernos? Lo he leído tres veces, me encantó. De hecho, muchos de mis trabajos eh, fueron inspirados por tu libro, y déjame decirte que así fue. Muchas gracias, muchas gracias. Me honra mucho, obviamente, hacer un material, más cuando uno no es escritor, digamos, no se dedica a eso. Uno lo hace con una convicción de que va a impactar a alguien y le va a aportar valor a alguien. Y uno lo hace sin saber, porque nada más lo lanza ahí como al universo y a la vida, esperando que alguien le aporte valor y encontrarme una persona como vos que me diga que eso ha sido así, de verdad que me llena muchísimo. Muchas gracias, Martín. Más bien eso te quería hacer la pregunta antes de entrar en tema. Normalmente también escribí un libro, y normalmente uno tiene un momento en la vida que es ese punto de quiebre que uno dice, este es el momento, es hoy o no es nunca de publicar el libro. ¿Cómo fue eso, Álvaro? ¿Cómo fue el momento que vos dijiste, este es mi momento? Voy a terminarlo, voy a hacerlo para publicarlo? Fue una historia un poco extraña. A mí siempre me ha gustado escribir y he escrito para diferentes revistas. Tengo una columna en el periódico La República y, y pensé como quien por que almuerza todos los días cree que puede poner un restaurante. Yo pensé que como escribía artículos podía escribir un libro. Entonces, eh, el tema nació porque justo estaba en Buenos Aires y iba a escribir un artículo. Y empecé eso que usted entra como en el flow, ¿verdad? Que usted escribe y escribe, claro, y no hay inteligencia artificial en ese momento, entonces todo lo tenía que escribir yo. Y escribí artículo, y se hizo más grande que un artículo. Entonces, como estaba fluyendo, dije, bueno, voy a convertirlo en un ebook. Y seguí escribiendo y después dije, no, puedo convertirlo en un libro, pensando que podría ser el libro. Y no lo logré. O sea, tengo que decir que fue un desastre la escritura del libro. Le dedicaba tiempo, no lograba como terminarlo. Entonces, un día se lo entregué al universo y dije, no, esto no es para mí. Agarré la carpeta con todo lo que había hecho, lo guardé y seguí escribiendo mis artículos. En eso, Keylor Navas pasa del Real Madrid al PSG y yo escribo un artículo que se llama El hombre en la arena, y el artículo se viraliza en LinkedIn. Se viraliza más, claramente más por Keylor Navas que por mí, ¿verdad? Estaba en tendencia el tema y el artículo llegó a México y llegó a manos de
el dueño de una editorial que leyó el artículo, me contactó, le dijo que me gustaba mi forma de escribir y que si me interesaría escribir, empezar a escribir libros con ellos. Entonces yo le dije, vea, yo traté de escribir un libro, no lo logré, pero bueno, me encantaría explorar la posibilidad. Y él me dijo, no, nosotros, ese es nuestro trabajo, nosotros somos expertos en el tema, te vamos a guiar, te vamos a enseñar para que puedas desarrollar la habilidad y entenderlo. ¿Me escuchas? No. Sí, claro. Ahora sí. Y le mostré lo que había escrito y definitivamente me dijo, no, Ujú. olvídate de eso, vamos a empezar de cero. Y así fue, escribimos el primer libro. Yo escribí con ellos los primeros 2 capítulos y después ya les dije, déjenme a mí, quiero intentarlo solo y ya empecé solo. Me mandaban correcciones, después cada vez menos correcciones y después cada vez menos correcciones y lanzamos el libro. Ya el segundo libro lo escribí solo con ellos, siempre, siempre hacemos como un kickoff del libro, los temas, hacen el análisis, ya una vez que quede como el esqueleto, empiezo yo a escribir y empecé a descubrir mi propio proceso creativo para escribir. Todos los capítulos que yo de mis libros empiezan con una historia y después de la historia conecto la parte técnica. Y así fue que escribimos el segundo libro. Después escribimos otro libro más especializado para centros de convenciones y justo acabamos de terminar nuestro cuarto libro ya que se llama Liderazgo Aumentado, que saldrá pues el otro año. Y ahorita se está imprimiendo en China. Wow, wow. ¿De dónde sale esa energía, Álvaro? Qué locura. Vea, hago muchas Porque, cosas, pero disculpa, porque tienes tu podcast, estás gerenciando una institución que incluso tiene una proyección internacional, escribes libros, o sea, ¿cómo haces? sí lo hago. Te voy a decir una cosa. Yo creo que nace de la convicción y nace de la pasión. Digamos, es más el esfuerzo que yo invierto en hacer eso que el residual que recibo. Eh, sí capitalizo por las conferencias, que es lo que más me genera ingresos, pero normalmente esos ingresos los vuelvo a reinvertir en investigación. Y, y yo estoy convencido de que las personas no están preparadas en su mayoría para lo que está pasando. Las empresas están muy enfocadas en adquirir la tecnología y avanzar en temas de tecnología y no en invertir en el talento humano que será impactada por esa tecnología. Y ahí es donde cada vez que investigo, cada vez que entro, veo todavía más potencial. Entonces, creo que nace de ahí el aporte y el poder sumar. Este año pasó algo interesantísimo. Tenemos el podcast, llevamos 2 temporadas, haciéndolo cuando podía, ¿no? Un día lo hacía, otro día no. Y recibimos un contrato de Radio Monumental y ahora estamos todos los sábados, entonces otro mundo, porque ahora ya no es cuando quiera, es que todos los sábados tiene que salir el programa. Entonces, aprender a hacer radio, aprender a hacer un guión. Yo produzco el programa, diseño el programa, genero los guiones, genero los contenidos, participo en el programa. Nada, ha sido una aventura, creo yo, bien interesante. Y cuando escucho personas como vos, Cristian, porque sé que no es un tema popular, sé que no es un tema masivo. eh, Fue un poco la discusión que tuve con la editorial al inicio, porque ellos querían que habláramos de liderazgo tradicional, de como guardando las distancias, como John Maxwell y todo esto que es como más comercial. eh, y mi convicción va por otro lado, entonces también tenemos esa discusión, así que bueno, nace de ahí, del convencimiento de algo que creo que necesita ser divulgado. Ajá, claro, es que incluso yo decía, eh, más o menos estas entrevistas, temas de liderazgo, y te lo confieso, tiene que ver un poco con lo que ya acabas de decir hace unos minutos atrás,
de que las organizaciones están rápidamente adquiriendo tecnología, que quieren o necesitan personal adecuado a las nuevas exigencias y el rompimiento de los liderazgos tradicionales, ¿verdad? Claro. Hoy estamos precisamente en esa parte. Eh, ¿Qué tan importante es, Álvaro, que no solo sea la adquisición de las tecnologías, sino que las empresas se conviertan en una universidad para sus colaboradores y empezarlos a capacitar para que puedan cubrir el día a día? Sí, yo creo que, a ver, esto tiene que ver con un tema de velocidad. Yo le metería tres componentes: velocidad, amplitud y globalidad. Lo que está pasando hoy en el mundo cambia a una velocidad eh, sin precedentes. Por ejemplo, la televisora color duró 10 años en llegar a 10 millones de usuarios, Instagram un año, ChatGPT 44 días, y eso te habla de Ujú. la velocidad, de la amplitud. Me refiero a que impacta a muchos sectores, impacta a muchas áreas de la vida, por ejemplo, del trabajo, ya no es como más tan dirigido, y además un tema de globalidad, o sea, algo que se lanza hoy en Silicon Valley, mañana está impactando China, mañana está impactando África con 2 días. Entonces, esa globalidad, esa amplitud y esa velocidad, volviendo a tu pregunta, eh, hace que la parte educativa quede obsoleta muy rápido, queda obsoleta muy rápido. Entonces usted, yo creo que hay una combinación entre el conocimiento que genera la academia, que es relativamente lento, el conocimiento que deben generar las organizaciones hacia su personal y el conocimiento que el mismo profesional debe adquirir. Y eso cambia el juego, porque antes era, no, yo voy a la universidad y ya, soy arquitecto y toda la vida por allá me mandan algunos cursos de actualización. Ya eso no, ya ahora tenés que construir tu propia escalera académica. Soy arquitecto, pero además necesito estudiar esta especialidad, necesito llevar este curso. O sea, estoy convencido que aunque la empresa no me lo pague, yo debo fortalecer esta área de mi profesión, porque las carreras ahora son modulares. Entonces, por ejemplo, me pasa mucho y no soy yo muy partidario, tengo que decirte, de, por ejemplo, lleva un conferencista y dice, él es especialista en inteligencia artificial y lo que hace es que habla de aplicaciones. Esta aplicación hace esto, esta aplicación hace esto otro, esta aplicación hace acá, esta aplicación hace allá. Entonces, se entiende alguien de inteligencia artificial porque conoce muchas aplicaciones y conoce cómo usarlas. Y me parece que nosotros estamos generando un espejismo, principalmente porque metes al talento humano en una línea de estrés de yo no sé eso, no sé tantas, el otro aprende más que yo no sé usar. Pero lo más importante no es necesariamente saber usar una herramienta, que es importante, es desarrollar las competencias para usted poder utilizar las herramientas. Ujú. Porque las herramientas mañana se desactualizan, mañana ya no existen, mañana ya no funcionan, mañana sale una nueva. Pero si usted desarrolla las competencias como autoconocimiento, como aprendizaje rápido, como flexibilidad cognitiva, como pensamiento crítico, te cambia mañana la herramienta y vos automáticamente tenés la habilidad y la competencia de buscar otra vez ese conocimiento. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta, pero sí creo que no recae solo en las organizaciones, recae en las personas y recae en la sociedad civil y en la academia poder generar ese conocimiento pues colectivo para que las personas vayan Básicamente, adaptándose. una de las cosas que siempre, como decía al principio cuando leí tu libro, el tema de el líder 4.0, que incluso así se llama tu podcast, me interesó mucho porque incluso en tu podcast hablabas de gobernar
estas tecnologías, hablaste también de ciertas características, pero si pudieras resumir en tres características el ADN de ese líder 4.0, ¿cuáles serían y por qué? Primero, a ver, no sé si se pueden, digamos, conceptualizar en tres, porque para las personas, algunas personas serán diferentes. Ujú, Pero yo creo que primero, eh, para las personas más jóvenes, principalmente, que a uno le decían, por ejemplo, cuando yo estaba joven, usted tiene que estudiar algo que le guste. Eso no es del todo eh, potente, porque usted tiene que estudiar algo, no solamente que le guste, algo en lo que usted sea bueno y algo que tenga alta demanda. Entonces, y esto lo llevo, analizando a tu pregunta, una característica que uno tiene que tener es tener un alto sentido de autoconocimiento. Las personas pierden el autoconocimiento. No es una habilidad que a nosotros nos hayan desarrollado de conocerme, en qué soy bueno, en qué circunstancias respondo de esta forma, cuáles son mis habilidades o competencias adaptadas, cuáles son naturales, ujú, qué tengo que desarrollar. Si usted tiene un alto nivel de conocimiento, usted tiene una guía y una brújula para usted poder generar valor. Entonces, cuando volvemos al punto inicial de algo que me guste, algo que sea bueno y algo que tenga alta demanda, es que a mí me puede gustar muchísimo cantar y yo quiero ser el próximo, no sé, Luis Miguel de Latinoamérica, pero no soy bueno cantando, ¿verdad? Entonces, una cosa es lo que me gusta, otra cosa es para lo que soy bueno y otra cosa es que haya alta demanda para eso. Y a veces yo creo que eso pasa del autoconocimiento. El segundo es que nosotros tenemos que tener una habilidad. Si bien las personas dicen de aprender, que es importante y cada vez aprender más rápido, creo que pocas personas hablan de la habilidad de desaprender. Es más fácil aprender algo que desaprender algo. Y en este entorno, tan valioso es aprender como valioso es desaprender, porque las acciones, estrategias que nos hicieron exitosos hoy, no necesariamente nos van a ser exitosos mañana, o van a funcionar mañana, o serán importantes mañana, porque funcionaron en un entorno que ya no existe. Entonces, la segunda sería el poder desaprender el aprendizaje, el autoconocimiento, perdón, y creo que la tercera, que es la que yo creo que es muy, muy importante, es el desarrollo del pensamiento crítico. Hace poco hacíamos en la radio, en nuestro podcast, hicimos todo un episodio del lado oscuro de la inteligencia artificial y comunicábamos cómo científicamente se está demostrando que hay una reducción de la cognición por el uso excesivo de inteligencia artificial. Claro, pero no es lo mismo que lo use yo, que tengo 40 años, a que lo use un muchacho de 20 o de 18 años, que apenas su proceso cognitivo profesional está en desarrollo. Entonces, el pensamiento crítico se vuelve un elemento diferenciador, porque es el que te hace correlacionar, el que te hace dudar, el que te hace cuestionar, el que te hace hacer preguntas asertivas, preguntas profundas, que hoy es más importante poder preguntar que poder responder. Entonces, yo creo que estos tres elementos, autoconocimiento, el tema de desaprender tan rápido como uno aprende y el tema del pensamiento crítico se vuelven una combinación pues importante para cualquier profesional en este entorno. Ahora, ¿cada cuánto tenemos que estarnos revisando esos tres elementos? Porque me llama mucho la atención por lo que mencionabas del uso de la inteligencia artificial. Te voy a poner un ejemplo. En un curso online que llevé sobre este tema específicamente para nosotros los periodistas, me encontré una herramienta bárbara donde nuestra nota periodística la puedes transformar en una nota de audio. Me explico. Es Ajá. buenísima porque
puedes hacer un podcast o puedes hacer una micronoticia como la que teníamos antes cuando escuchamos en la radio. Pero cada cuánto tenemos que estarnos revisando, Álvaro, porque como decís bien, esto va cambiando diario a diario y ya prácticamente esta herramienta para mí se está volviendo en mi día a día, en mi trabajo como periodista independiente. Pero cada cuánto tengo que revisarme, cada cuánto tengo que ser autocrítico. A ver, yo creo que eso es como el respirar, me explico. Se vuelve en una constante, se vuelve en un estado. El ejemplo que acabas de dar, Cristian, es un muy buen ejemplo de pensamiento crítico. La inteligencia artificial te convierte la nota en audio. Nada más. Lo que vos hiciste fue entender, eso me sirve para hacer esto, para hacer esto otro, para ponerlo en este canal, para generar este contenido, para generar esta vinculación. Eso es pensamiento crítico. Me explico, la herramienta por sí mismo, pues poco genera si no hay un concepto de inteligencia humana detrás. ¿Y a qué me refiero con inteligencia humana? No es una inteligencia que compite con la inteligencia artificial, es la capacidad de interconectar cosas que en esencia no están conectadas. El que desarrolló la aplicación esta de convertir una nota de texto a voz, quizá no pensó en una micronoticia, él no pensó en ese concepto, pero vos tenés la habilidad de tomar la herramienta, ponerle otro uso funcional y quizá otra persona dice, no, yo agarro ese audio, voy a usar esta otra inteligencia artificial para desarrollar cortos o reels, voy a pegar el audio con el otro y además voy a generar un contenido o un micro contenido para redes sociales. Y ese tipo de conexiones están más asociadas a la cognición que a la capacidad intelectual de la persona. Me explico, no es porque la persona sea muy inteligente necesariamente, es porque es más astuta que inteligente y esa astucia se convierte pues en una competencia que te ayuda a conectar criterios que en esencia no están conectados. Ahora, ¿cómo has analizado el tema de la inteligencia artificial en sus aplicaciones en nuestro día a día, incluso como herramienta para la vida laboral, profesional y la ética? ¿Cómo lo has analizado? Sí, yo creo que, a ver, el tema de la ética es un componente que tiene que estar integrado no solamente en la inteligencia artificial, sino en la evolución tecnológica en general. Yo creo que la inteligencia artificial tiene una gravedad actualmente, y la gente habla de inteligencia artificial un día sí y otro día también, pero dejamos de lado todo el impacto de la cuarta revolución industrial. Por ejemplo, la ética en las impresoras 3D. Pregunto, no sé, ¿se pueden imprimir órganos humanos o se pueden imprimir, este, eh, no sé, máscaras hiperrealistas que le sirvan a las personas para robar? ¿O se puede, o el tema del Big Data, o el tema del Internet de las Cosas? O sea, hay una serie de elementos que tienen que envolverse dentro del concepto de la ética. Y hoy las organizaciones deben también generar marcos conceptuales del uso de la tecnología o del uso de la inteligencia artificial. Yo soy un colaborador de tal empresa, ¿cuáles aplicaciones puedo usar? ¿Cómo las puedo utilizar? ¿Qué documentos puedo subir? Eso son elementos que tienen que estar establecidos porque lo que para alguien es ético, para otra persona puede ser que no sea tanto. ¿Verdad? Entonces, hay lineamientos importantes que tienen que ser reescritos no solamente en las organizaciones, sino también en los gobiernos y en la sociedad civil. Hay un caso típico de un vehículo autónomo. Se le cruza un niño y en la acera hay un adulto mayor y el vehículo, por capearse el niño y no atropellarlo, decide atropellar al adulto mayor. ¿Quién tiene la responsabilidad? El conductor, que no estaba manejando porque estaba en automático, el que diseñó el carro, el que diseñó el software, y ese tipo de elementos y dudas
tienen que ser puestas en perspectivas éticas sin duda alguna. Ahora, ¿cuál es el papel de los líderes, los altos líderes de esas organizaciones precisamente para generar un ambiente disruptivo ante todos estos avances y a la vez tener, como te digo, como un tipo de protocolo para que esto no se convierta más bien en algo que afecte a la misma organización? Sí, es que yo creo que las conversaciones no pueden ser tan verticales. Entonces, digamos, no son necesariamente los líderes corporativos o el líder de una organización. Y es que aquí es donde se tienen que generar conversaciones integrales, conversaciones de la academia, conversaciones de la sociedad civil, conversaciones del gobierno, de las instituciones públicas, eh, de la del mismo sector privado, porque el concepto de ética y de uso es un concepto, debe ser un concepto más integral para poder nosotros pues generar una plataforma que soporte todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, el caso de las plataformas digitales de transporte, ¿verdad? Entonces la gente dice, sí, pero es que los taxistas no quieren estas plataformas. Claro, entonces la gente va en contra de los taxistas hasta que su familia sea un taxista y se va afectado por la plataforma, Bueno, ¿verdad? Pero cómo la estructura del gobierno, la sociedad civil, la academia no fue capaz de generar legislaciones rápidas, de generar cierre de brechas de conocimiento para estas personas que seguramente se quedaban sin trabajo, cómo no fue capaz de vincularlos laboralmente de manera pues inmediata, cómo no fue capaz de establecer lineamientos en temas fiscales. Y no es una crítica, es que la velocidad de la tecnología no es la que dicta el cambio de la adaptación. A la velocidad hay que meterle una resta, que es la resistencia que se genera a través de esa tecnología y da como resultado la implementación. Y esa, ese, mezcla de ingredientes solo puede ser resuelta con una visión pues integral de todas las partes para seguir avanzando. Álvaro, desgraciadamente ya se nos está acabando nuestro tiempo. Muy brevemente, vamos a ver, cada vez estamos más llamados no solo a informarnos, que creo que te escuché ahí un podcast que decía que la información ahí está, sino en ese aprendizaje. Los profesionales cada vez estamos más llamados a leer, más en este momento, y me refiero a leer libros. ¿Crees que eso es así? A ver, yo creo que nosotros estamos llamados a adquirir conocimiento y convertir ese conocimiento en entendimiento. Ya voy a hablar de las diferencias. Porque una cosa es la información no es conocimiento. Yo voy ahora a camino a mi casa y voy a ver muchas vallas publicitarias y seguramente no me recuerdo cuáles son las vallas publicitarias, porque para mi cerebro solo fue información. El conocimiento es lo que yo recuerdo y lo que yo adquiero como parte de esa información. Y hoy las fuentes de información no están concentradas necesariamente en los libros. Entonces hay personas que dicen, por ejemplo, no, es que yo no leo libros o yo no tengo el hábito de leer, pero cuando usted le pregunta cuántos posts leen al día, cuántos artículos en redes sociales leen al día, a veces están leyendo mucho más de lo que leerían si leen un libro. Y esa información no es despreciable, porque la gente a veces se siente mal porque yo no leo un libro, pero leo un montón de otras cosas. El tema es, de todas esas fuentes, claramente los libros son fuentes brillantes de conocimiento. Eh, Viene el tema de convertirlo en de conocimiento a entendimiento, que el entendimiento, usted quiere la informas, el conocimiento lo adquiere por información. Yo te cuento algo y ahora usted lo hace parte de su conocimiento. Pero el conectar ese conocimiento para generar nuevo conocimiento, nuevas formas o nuevas aplicaciones, es entendimiento. Es esa eureka que usted dice que usted está en la noche o se está bañando o está haciendo ejercicio y usted dice esto
si hago esto, voy a generar este resultado. Ese entendimiento es importante y yo creo que por eso es importante leer, por eso es importante nutrirse en temas de información para poder generar esos momentos de entendimiento que nos llevan a progresar. Obviamente hay que tener esa capacidad de lectura, por decirlo así, de la información que hay en la red, porque no toda edifica y no todo te construye como profesional. Claro, y ahí viene nuevamente el tema del pensamiento crítico o el concepto de cómo yo educo a mi algoritmo, ¿verdad? Que muy poca gente toma ese pequeño detalle de decir, este tipo de noticia no me agrada. Le doy quitar intencionalmente para que mi algoritmo sepa que esa información no va. Y entender también que la información que a usted le llega por redes sociales es información totalmente sesgada, Claro. porque está totalmente parcializada para usted. Entonces uno también tiene que aprender a explorar por fuera de esas plataformas para poder encontrar otras fuentes que el algoritmo no te está mostrando y poder tener otros conceptos u otras perspectivas. Perfecto, Álvaro. De verdad, muchísimas gracias. Fue un placer. Podemos seguir hablando minutos y horas sobre todos estos temas, pero de verdad, muy agradecido. Muchísimas gracias. Con todo gusto, Cristian.